Allí se atisba, ¿no lo veis a lo lejos? Aquel hombre misterioso que avanza en solitario por las neblinosas callejas empedradas de Providence. El individuo es alto, de figura enjuta, y su rostro, que él mismo considera caricaturesco, se esconde de las miradas curiosas mientras piensa en los amores que podrían haber sido, pero que se le escaparon. Este hombre es Howard Philip Lovecraft, el maestro indiscutible del horror cósmico, un arquitecto de pesadillas que han helado la sangre a multitud de generaciones. Pero hoy no vamos a hablar de los horrores que brotaron de su retorcida imaginación, vamos a hablar de los que no pudo confinar en papel, aquellos temores que anidaban en el laberinto más oscuro y complejo de todos, su propio corazón. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la oscura vida afectiva de Howard Philip Lovecraft. ¿Y si te dijera que ese mismo hombre que nos enseñó a temer al cosmos sentía un terror aún mayor por la intimidad humana? Que el creador de tan indescriptibles monstruosidades fue incapaz de pronunciar la palabra amor a su propia esposa. Para entender la invalidez de Lovecraft ante el amor convencional, se vuelve casi obligatorio viajar hasta sus orígenes, a la ciudad de Providence, en Rhode Island, cuna y refugio que fue para él a la vez que su propia prisión. Nacido en 1890, el pequeño Howie se vio empujado a un mundo plagado de tempranas ausencias y de permanentes tabús. Y es que su padre, Winfield Scott Lovecraft, había sido internado en el Butler Hospital, un sanatorio para enfermos mentales a causa de una neurosífilis que lo estaba volviendo loco. El hombre murió 5 años más tarde en el mencionado manicomio víctima de aquella misma enfermedad, cuando su hijo apenas cumplía los 8 años, quedando por tanto el muchacho al cuidado exclusivo de su abuelo Whipple Van Buren Phillips, al que amaba y admiraba más que a su verdadero padre, y al de una cohorte de mujeres, su madre, Sarah Susan Phillips, y sus tías, principalmente su tía Lillian. La figura de su madre, Susie, es la clave de todo. Ella lo adoraba, por supuesto que sí, pero con un amor tan asfixiante como contradictorio. Lo sobreprotegió hasta el extremo, aislándolo del mundo, mientras al mismo tiempo sembraba en él la semilla de un odio profundo hacia sí mismo. Porque imaginad el impacto devastador en un niño sensible cuando su propia madre confesaba públicamente a terceros que el rostro de su hijo era horrible. Esta cruel sentencia esculpió de un modo indeleble la imagen que Lovecraft tenía de sí mismo. A pesar de que fuera un chiquillo completamente normal, y que no os asuste que fuera vestido de niña, que ya hablamos en pasados capítulos del Mitonauta que era una costumbre común en la Nueva Inglaterra de aquella época, como os decía, el muchacho quedó convencido de su propia fealdad, una creencia que lo terminó convirtiendo en un recluso voluntario, encontrando por ello la mejor compañía no solo en los libros que devoraba con una avidez insólita para una personita de tan corta edad, sino en las fantasías que bullían en su propia mente prodigiosa. Su adolescencia y primera juventud fueron un desierto afectivo. No hay registros de novias, de romances juveniles, de un beso robado en el portal. No hay registros de nada. Lovecraft llegó a la adultez como un hombre teóricamente brillante pero emocionalmente analfabeto. Su universo sexual, hasta donde la historia nos permite saber, era un páramo inhabitable. Por desgracia, la tragedia volvió a golpear a los Phillips cuando su abuelo falleció de un cáncer colorectal, quedando el pequeño Howie al amparo solo de su tía Lillian y de su madre Susie. Y si no fuera suficiente para Lovecraft con la pérdida del abuelo Phillips, su segundo verdadero padre, su madre y sus tías, que fueron tutoras del crío, además de las herederas de la cuantiosa fortuna que el hombre había amasado a lo largo de toda su vida, fueron incapaces de administrar adecuadamente el tremendo patrimonio del abuelo, por lo que en pocos años terminaron en la más absoluta ruina. Y para más Sinri, en 1919, su madre, cuya salud mental se había ido deteriorando a una velocidad pasmosa, tuvo que ser finalmente internada en el mismo hospital donde murió su marido, el Hospital Butler, y por la misma causa. De hecho, también murió en el mismo manicomio 2 años después, en el 1921. Esta serie de golpes sumieron a nuestro gran maestro en una soledad todavía más profunda. Pero paradójicamente también fue una liberación, porque la jaula de sobreprotección en la que había vivido desde que tenía uso de razón, aunque estaba bruñida de oro por el cuidado de su abuelo, no dejaba de ser una jaula de sólidos barrotes construida por su madre. Fue en este período cuando Lovecraft, empujado por la necesidad de buscar su propia autonomía, optó por sumergirse en 2 de sus más poderosas pasiones: el mundo del periodismo amateur y la astronomía.
A través de cartas y artículos comenzó a tejerse una interesante red de contactos, y fue en esa red donde él mismo acabó atrapado por una fuente de luz desconocida. Lovecraft supo de esta seductora desconocida a través del circuito de periodismo aficionado en el que ambos participaban activamente. Su nombre era Winifred Virginia Jackson. Winifred era una poetisa de Boston 14 años mayor que él, talentosa, atractiva y con una aura de sofisticación que debió parecerle magnética a nuestro tímido ermitaño de Providence. Su relación comenzó por correspondencia, en torno a 1919, y más tarde se conocieron en persona durante uno de los encuentros de la United Amateur Press Association, una organización literaria de aficionados que reunía a escritores de todo Estados Unidos. La admiración que Lovecraft sentía por esta señorita era palpable. En la Navidad de 1920, cuando ella le envió una fotografía suya, él no respondió con una simple nota de agradecimiento. Lo hizo con un poema que no solo exaltaba su inteligencia, sino también su belleza física. Para un hombre como Lovecraft, aquello era toda una declaración de amor. Que bueno, Lovecraft por otro lado era muy mal poeta, reconocido por él mismo, así que no sabemos qué impresión se llevaría a esa mujer tras la lectura de aquella poesía. La cuestión es que colaboraron en la redacción de uno de los relatos más icónicos del trabajo de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, El Caos Reptante. Él también le dedicó un artículo laudatorio en uno de los periódicos amateur en los que participaba, y su círculo de conocidos daba por hecho que en aquella relación había algo más que afecto. Todo el mundo en el periodismo aficionado pensaba que Lovecraft se casaría con Winifred, pero ¿era realmente amor? Lovecraft, que era todo un caballero anclado en los antiguos códigos victorianos, jamás lo habría admitido. El simple atisbo de romanticismo era tratado por él con una reticencia casi patológica. No en vano consideraba un acto de primitivismo simiesco el dejarse arrastrar por las pasiones humanas. Sin embargo, Lovecraft tomó a escondidas una fotografía en la playa a Virginia mientras que tomaba el sol. Y aquí es donde la historia se nos vuelve un tanto irónica, porque mientras que Lovecraft idealizaba a esta mujer, Winifred le ocultaba un detalle que habría hecho explotar el mundo de prejuicios de nuestro gran maestro. Ella, que era una mujer divorciada, mantenía en secreto una relación amorosa con un destacado poeta afroamericano, es decir, de color morenote, conocido como William Stanley Braithwaite. Morenote y mestizo. Nice. Si Lovecraft, con sus terribles ideas sobre la pureza evolutiva, hubiera sabido que la dama a la que admiraba mantenía un romance interracial, no cabe duda que su reacción habría sido de repulsión y rechazo absoluto. Al final, este romance, como lo llama con escepticismo el gran biógrafo S.T. Joshi, al que ya sabéis que tuve el gran honor de poder entrevistar, tenéis el vídeo completo en este mismo canal, fue perseguido muy lánguidamente por ambas partes. Que tiene tela la doña, flirteando con un muchacho 14 años más pequeño que ella, lo que viene a llamarse una asaltacunas. La cuestión es que no hubo gestos decisivos, no hubo viajes de Winifred a Providence. La llama, si alguna vez existiera por ambas partes, terminó extinguida por falta de combustible, como ocurre con casi todas, por no decir todas, las relaciones a distancia. La figura de Winifred Virginia Jackson se desvaneció de la vida de Lovecraft de manera tan tenue como había llegado, y así Howard regresó a su soledad, sin sospechar que el destino estaba a punto de enviarle otra mujer, otra que no se conformaría con poemas y cartas, una mujer que afirmó que le había robado el novio a Jackson, y que arrastraría a Lovecraft a la aventura más extraña y desgarradora de toda su existencia. Es el año de 1921, 6 semanas después de la muerte de Susie en el mismo hospital en el que había sido internada, y también por la misma enfermedad que había llevado a su padre a la muerte, una neurosífilis. Lovecraft conoció en otra convención de periodistas aficionados de Boston a Sonia Haft Green, que se ve que las convenciones de periodistas de aquella época eran como los Tinder de hoy. La cuestión es que aquí el contraste es cinematográfico. Era una mujer culta, enérgica y moderna, que se había introducido en el mundo literario amateur a través de un amigo común que tenía con Lovecraft. La primera impresión que tenemos de ese encuentro es casi novelesca. Una Sonia carismática y vivaz,
frente a un Lovecraft pálido, tímido y algo excéntrico. Y a pesar de las diferencias surgió entre ellos una chispa inesperada. Sonia Green quedó cautivada por la inteligencia y el lenguaje florido de Lovecraft, y él encontró en ella algo que jamás había tenido: afecto sincero y estímulo personal. De hecho, en palabras del propio Gran Maestro, Sonia se convirtió en su ángel benévolo, que combatió sus impulsos depresivos y le hizo concebir nuevos ánimos de vivir. Y es que antes de conocerla, Lovecraft había caído en tal desesperanza que incluso llegó a contemplar el autofiniquito cuando llegara el momento en el que se quedara sin dinero o sin ganas de seguir adelante. Sonia le infundió justamente lo contrario, la idea de esforzarse, de probar a vivir plenamente y disfrutar los frutos de ese esfuerzo. ¿Y cuál fue entonces el resultado? Pues un giro sorprendente para una persona del talante de nuestro Howard. Tras un prolongado cortejo que se llevó a cabo principalmente por carta, Lovecraft aceptó casarse con ella. Y está claro, es sabido por todos y explicitado por él mismo. Fue Sonia quien lo persiguió con una determinación hercúlea y lo llevó inexorablemente hasta el matrimonio. Según el propio Lovecraft, a ella le tomó 3 años de perseverancia. 3 años para convencerlo de pasar por el altar, ya que según nos contó en sus cartas, el impulso de unirse nace claramente de parte de Sonia. Howard, reacio por naturaleza a cualquier tipo de cambio, que en esto os reconozco que me parezco muchísimo a él, finalmente cedió ante la promesa de compañía y estabilidad que tanto tiempo había llevado Sonia prometiéndole. Así, el 3 de marzo de 1924, y contra todo pronóstico, Howard Phillips Lovecraft contrajo matrimonio con Sonia Green en una pequeña ceremonia civil en la Capilla de San Pablo, en Manhattan. Y es que imaginad la escena: Lovecraft a sus 33 años, vestido con un anticuado traje de gala, dándole el sí quiero en plena Nueva York a una mujer que rompía todos sus esquemas morales, filosóficos y políticos, porque ella era 7 años mayor que él. Aunque ya sabéis que esto tampoco era un problema, hemos dicho que Winifred Virginia Jackson era 14 años mayor que él. Era de origen ucraniano, y agarraos bien al asiento los que todavía no lo supierais. Una empresaria de éxito judía. Y lo subrayo porque ya sabéis que nuestro Gran Maestro no mostraba especial interés por el semitismo. Como os digo, lo que viene a ser una mujer rebosante de una energía moderna y cosmopolita. Todo lo contrario de las moderadas damas victorianas con las que Lovecraft siempre había soñado. Y fijaos qué clase de desconcierto provocaría esto en la vida de nuestro Gran Maestro, que ni siquiera informó ni a sus tías ni a sus amigos de que tenía intención de casarse. Ambos partieron hacia Nueva York en secreto y solo le escribió a su tía Lillian con la noticia 6 días después de que las nupcias hubieran quedado consumadas. En esa carta, Lovecraft intenta explicar lo inexplicable. Reconoce que durante años había vivido aislado, derivando de forma somnolienta e inerte y contemplando incluso el autofiniquito, hasta que de pronto Sonia entró en su vida y le hizo ver otra opción. Con su clásico estilo florido y algo frío, Howard describe cómo tanto él como Sonia fueron conscientes de que necesitaban la compañía mutua. Y esto era así porque resultaba necesario, según palabras textuales de él, para mantener la satisfacción mental y el disfrute artístico y filosófico. ¿Olía o no olía raro ya desde el principio? Es notable que en esa larga misiva Lovecraft nunca usaría la palabra amor. En efecto, años después, Sonia confesó que Lovecraft jamás pronunció tan importante palabra refiriéndose a ella. Para Howard, su unión parecía basada más en una afinidad intelectual y en la soledad compartida que en la pasión romántica. Aún así, se atrevió a dar ese salto al vacío, dejar su amada Providence para mudarse a un apartamento en el 259 de Parkside Avenue, con una mujer por lo que a lo sumo sentía algo así como un afecto intelectual, y todo ello dispuesto a intentar una vida de esposo convencional en la gran ciudad por antonomasia de los Estados Unidos, Nueva York. Los primeros meses de matrimonio, según recogió Lovecraft en sus cartas, fueron relativamente felices, llenos de descubrimientos. Nueva York era un torbellino de estímulos para el provinciano escritor de Providence. Al llegar quedó fascinado por la silueta de los rascacielos de Manhattan, recortada contra el atardecer, una imagen que describió con tono casi onírico, comparando las torres con visiones de gigantes que juegan con las nubes. Por otro lado, Sonia, con su empleo bien remunerado en la industria de la moda, tenía una tienda de sombreros y ganaba unos $10.000 al año, varias veces más que cualquier ingreso que Lovecraft jamás hubiera podido tener,
era la que sostenía el hogar económicamente. Es decir, que Howard era un mantenido. Lovecraft intentó adaptarse. Por primera vez en su vida se vio comprando muebles, recorriendo calles bulliciosas, conociendo gente de entornos diversos. En Nueva York participó en reuniones literarias, incluso hizo nuevos amigos, formando parte de un grupo de jóvenes escritores conocido como el Club Kalem. Y hasta probó comidas y costumbres de la urbe cosmopolita. Mientras tanto, Sonia describía a su marido como un caballero refinado, pero algo inútil para las labores prácticas de la vida moderna. Y es que Lovecraft era un señor anacrónico. Aún así, había ternura entre ellos. Algunas cartas de la época muestran a nuestro gran maestro llamándola afectuosamente Faico, Fijo, en fin, una especie de apodo íntimo que averigua tú de dónde lo sacó ni cómo se pronuncia. Y Sonia no se mostraba al margen del trabajo creativo de su esposo. Colaboró activamente con él en la edición de algunos de sus relatos, llegando a compartir la autoría del cuento titulado El horror en la playa Martin, aunque lo cierto es que había sido escrito totalmente por ella y publicado en noviembre de 1923 en la revista Weird Tales con el título de El monstruo invisible. Lovecraft en realidad solo hizo de corrector y le asignó un nuevo título más sobrecogedor. Y otra anécdota fue que Sonia ayudó a nuestro gran maestro a finalizar la historia personalizada que le encargó el célebre escapista Harry Houdini, conocida como Bajo las Pirámides. Pese a ello, resultó inevitable alcanzar el que muy posiblemente sería uno de los más importantes puntos de inflexión de su vida, ese que todos andáis esperando, porque Sonia Green no dejó muy bien a su exmarido en las memorias que escribió después de la muerte de Lovecraft, sobre todo acerca de los compromisos maritales de carácter afectivo que toda pareja debe llevar a cabo al casarse. Entrando directos al asunto, Sonia describió a Lovecraft como amante de esta manera tan extraña como reveladora. Howard se comportaba adecuadamente excelente en la cama, una expresión que sin duda sugiere la consumación del acto, pero de un modo estrictamente funcional, muy correcta pero desprovista de toda pasión. Adecuadamente. Excelente. Excelente, sí, pero dentro del marco de lo adecuado. Un deber marital cumplido con la misma exigencia con la que corregiría un manuscrito. We bring in the studio this morning one of the best cosmic horror writer, Mr. Should I call you Mr.? Howard Phillips Lovecraft. Thank you for coming in. Thank you for Good having morning. me. Morning to you. Why are you gay? Who says I am gay? You are gay. Y no solo eso, sino que Sonia también contó en sus memorias, que podemos creerlo o no, porque la relación ya veréis que terminó de muy mala manera, por lo que tampoco sería ilógico que escribiera desde el despecho. Como os decía, una anécdota bastante triste que pone de manifiesto la verdadera naturaleza de Lovecraft reza así en las memorias. Cierta noche, cuando Howard y yo nos despedimos para irnos a dormir, le dije: Howard, ¿me das un beso? Y él respondió: no, es mejor que no. Do you perform the natural obligations? Y más todavía, que cierta noche en la que Sonia Green parecía tener ganas de que le echaran abajo la puerta de sus partes pudendas con un ariete de carne, le tuvo que decir a su marido que se tomara un descanso de sus febriles noches de escritura y que hiciera el favor de ir a la cama con ella. Y al día siguiente, Lovecraft comentó en una carta a un amigo: el erotismo pertenece a un orden inferior de los instintos y es una cualidad más animal que noblemente humana. You are a transgender, lesbian, homosexual. How can I describe you? I am a Cthulhu lover. ¡Menudo crack! Al final, como dice mi santo padre, el tiempo siempre acaba poniendo cada cosa en su sitio. Lovecraft pronto se sintió abrumado en Nueva York. Su naturaleza introvertida y sus múltiples prejuicios se dieron de bruces con la realidad de la metrópoli, porque nuestro escritor de lo extraño no soportaba la diversidad étnica de los barrios de Nueva York. Su racismo le hacía ver con hostilidad la presencia de inmigrantes que, según él, asolaban ciertos vecindarios. Detestaba el ruido de la multitud y el ritmo frenético de la ciudad, y sobre todo se sentía incapaz de ganarse la vida allí. Howard intentó buscar empleo, pero fracasó repetidamente. Y es que su formación era mucho más académica que práctica, y la idea de trabajar en una oficina, en un comercio o en una fábrica lo aterrorizaba literalmente. Mientras tanto, a mediados de 1924, Sonia cayó víctima de una enfermedad que se alargaría demasiado, tanto que acabó perdiendo el empleo que tenía en su tienda de sombreros. Y sin ingresos por su parte y con los de Lovecraft que apenas contaban, puesto que se malganaba la vida mediante correcciones de textos puntuales y excepcionales, ella no tuvo otra opción que aceptar un nuevo puesto de trabajo, en este caso como gerente de un centro comercial, pero en Cincinnati, para más tarde trasladarse hasta Cleveland.
es decir que desde la costa este tuvo que mudarse al medio oeste norteamericano. ¿Y qué hizo entonces Lovecraft? ¿Acompañó a su esposa allá donde el destino la llevara? Evidentemente no. Lovecraft adujo que tendría más posibilidades laborales en Nueva York que en Cincinnati o Cleveland. Es más, se mudó a un apartamento mucho más pequeño y vendió todos los muebles de Sonia Green sin decirle absolutamente nada, habiendo entre ellos objetos de un alto valor sentimental para ella. La cuestión fue que apenas un año después de casarse, la pareja volvía a quedar separada por la distancia. Sonia viajaba de vez en cuando a visitarlo, pero pasaba más tiempo fuera que con él. De hecho, los registros indican que en 1925 Sonia solo estuvo en Nueva York un total de 89 días intermitentes, y el resto del año Lovecraft vivió solo en su pequeño apartamento en el lúgubre y decadente suburbio de Red Hook. Os suena Red Hook, ¿verdad? La situación deterioró rápidamente la relación. Lovecraft, sumido en la depresión y la pobreza, escribió algunos de los relatos más amargos del que conocemos, como el horror en Red Hook, inspirado en el barrio en el que habitaba. Mientras tanto, Sonia veía con frustración cómo su marido se hundía cada vez más y más en la inacción. Y es que recordad que ella era una mujer enérgica y resolutiva, mientras que nuestro gran maestro, fruto de la sobreprotección en la que había sido educado durante su infancia y adolescencia, era un absoluto inmovilista. Por eso ella prácticamente lo mantenía. Haciendo uso de sus propios ahorros y del dinero que ganaba, costeaba no solo el alquiler, sino también los gastos comunes diarios que tenía Lovecraft. Y a pesar de la evidencia de la mencionada manutención, Lovecraft, que lo cierto era que gastaba un orgullo bastante clasista, dejó de buscar empleo activamente en el momento en el que Sonia dejó de estar presente, resignándose a una vida de austeridad casi hasta la indigencia, sustentado por las modestas aportaciones que las tías de Lovecraft hacían de vez en cuando y la ayuda que su esposa le prestaba regularmente en la distancia. En sus cartas de entonces, Howard trata de mostrarse estoico, pero es evidente que se sentía totalmente fracasado como esposo, y Sonia, por su lado, y como también es razonable, comenzó a perder la paciencia. Años más tarde contaría con amargura que en realidad lo que aportaron sus tías prácticamente era irrelevante. Así que fue ella misma la que cargó con la práctica totalidad de los gastos. Finalmente, en abril de 1926, derrotado por la ciudad que había querido conquistar, Lovecraft hizo sus maletas y regresó a su amada y añorada Providence. A partir de ese momento, Howard y Sonia nunca volverían a vivir juntos. ¿Qué sintió Lovecraft al dejar atrás a Sonia y Nueva York? Pues por un lado alivio. Volvía a su entorno familiar, a la seguridad de ese Providence que tanto añoraba. De hecho, es famoso el comentario que hizo cuando el tren atravesó la frontera de Rhode Island, que sintió como si le quitaran la bola y cadena de preso que llevaba colgada del tobillo, aludiendo a la penosa vivencia que tuvo en Nueva York, que para él fue totalmente como una cárcel. No obstante, también es cierto que cargó toda su vida con el estigma del esposo fracasado. Y reconozcámoslo, es una historia muy triste. Yo me pongo en su pellejo y me siento especialmente mal. No sé qué opináis vosotros, dejadlo en los comentarios. Él, muy posiblemente como nos pasa a la gran mayoría de hombres, con que una mujer se interese un poquito en nosotros, nos sentimos con tan pocas posibilidades de encontrar pareja que nos acabamos enamorando de esa persona sin darnos cuenta, casi por pura supervivencia, aunque en realidad no nos convenga, o ni siquiera nos atraiga. Yo mismo he sufrido en mi vida esa maldición varias veces, y seguro que muchos de vosotros también. La cuestión fue que Lovecraft, extremadamente orgulloso en ciertos códigos de caballerosidad anticuados, se resistió durante varios años a concederle el divorcio a Sonia. Así que ella, instalada nuevamente en Nueva York en 1926, solicitó formalmente el divorcio a través de un abogado en el año 1928. Y Howard, sorprendentemente, se opuso. Le escribía que el divorcio le causaría una gran infelicidad y que un caballero no se divorcia de su esposa a no ser que tenga una causa, cosa que él aseguraba no tener. Aquí se nos puso un tanto quijotesco el compadre. Lo que ocurría era que para Lovecraft la cuestión del divorcio era un deshonor. Prefería seguir casado solo en papel aunque no tuvieran vida en común. Este enredo se prolongó durante un tiempo. Sonia le presionaba, Howard le respondía con evasivas. Al final, ante una serie de cambios legales a favor del interés de Sonia, el divorcio terminó consumándose de facto alrededor de 1929, posiblemente sin que Lovecraft firmara nada en persona, dado su desentendimiento obstinado no solo de tal ejercicio, sino de cualquier trámite administrativo o burocrático.
Lo trágico es que después de separarse en 1926, Lovecraft no volvió a ver a Sonia en persona, aunque la separación formal no llegara hasta 3 años después. Ella, movida por una más que razonable decepción, se fue una mañana a la parte trasera de su jardín y quemó en una única hoguera las miles de cartas que Howard Phillips Lovecraft le había enviado a lo largo de toda su relación. Y qué gran pérdida fue aquella, puesto que a través de todas esas epístolas habríamos conocido con enorme detalle otro de los aspectos más importantes de la personalidad de nuestro gran maestro, que más tarde quedarían manifestados públicamente como trazos amargos en sus obras futuras. Sonia reconstruyó su vida casándose de nuevo años más tarde. Pero ¿qué balance emocional le dejó a Lovecraft? Pues en realidad para él el matrimonio fue una aventura agridulce. Probó por un momento las mieles de la compañía y el calor humano. Como él mismo dijo, una vida más activa que es mejor que el autofiniquito por pobreza o aburrimiento. Y digo autofiniquito porque ya sabéis que don YouTube no permite decir lo otro. Pero también sufrió el desarraigo al sentirse inadecuado como marido y como proveedor de bienestar, y acabó retraído de nuevo en su caparazón. Sus cartas posteriores raramente mencionan a Sonia salvo con un respeto distante. Howard volvió a definirse por su trabajo literario y por sus amistades epistolares, resignado a la idea de que el amor romántico no estaba hecho para él. Años después, cuando un amigo le preguntó que por qué no volvía a casarse, Lovecraft contestó con triste resignación: ¿y quién querría casarse con un espécimen como yo? Así de hundidas estaban sus expectativas tras aquel matrimonio fallido. Lo que nuestro gran maestro no podría imaginar nunca es el modo tan especial en el que iba a despertar el amor en otra persona. De vuelta en Providence, Lovecraft se resignó a la vida que parecía destinada para él, la de un erudito solitario, un recluso que vivía con sus tías entre libros polvorientos y una red de corresponsales que abarcaba prácticamente todo el país. Aquellos amigos remotos eran al fin y al cabo como su familia. Así renunció explícitamente al amor romántico, se sentía en sus propias palabras demasiado acostumbrado a la soledad, su corazón se había encallecido, su capacidad para el afecto se había agotado, y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, una carta llegó a su buzón, en el año de 1931. Una carta que encendería la última y quizás la más poderosa y profunda llama de afecto que tendría en su vida. El remitente era Robert H. Barlow, un joven y entusiasta admirador de las obras de nuestro gran maestro. Pero lo que Lovecraft no podía imaginarse era que su elocuente corresponsal fuera un joven preadolescente de apenas 13 años de edad, todo un prodigio autodidacta que vivía en una zona rural de Florida y que escribía sus propios cuentos, pintaba, encuadernaba libros y poseía una madurez intelectual asombrosa para un chico de tan escaso recorrido. Cuando Lovecraft descubrió su edad, lejos de alejarse, se llenó de admiración, porque vio en Robert un espíritu afín, una suerte de discípulo, y es que se vio prácticamente representado en el muchacho. Por eso su amistad se convirtió en una amistad epistolar especialmente intensísima. De hecho, Barlow, animado por el empuje de su celo juvenil, se ofreció incluso a mecanografiar los manuscritos que Lovecraft poseía de sus propias obras, una tarea que nuestro gran maestro detestaba por completo, como buen caballero victoriano que era. A cambio, Lovecraft le regalaba sus preciosos originales, y en 1934, cuando Barlow tenía 16 años, lo invitó a visitar la casa de sus padres en Florida, y Lovecraft, con sus 43 años, aceptó emprender el largo viaje en autobús hasta Florida, que lo enfrentaría a una de las historias más trágicas que le habría tocado conocer. Y tan compleja resultó esta última etapa no solo de su carrera profesional, sino de su propia vida, que tuvimos que dedicarle un capítulo completo del Mitonauta a la especial relación que Howard Phillips Lovecraft mantuvo con su discípulo, el leal Robert H. Barlow, el hombre que terminó siendo el heredero de todo el trabajo literario de nuestro gran maestro.